Bueno, como les decía, para los que acaban de entrar ahora mismo, durante la clase de hoy, que vamos a tener un bloque ahora en la mañana y otro en la tarde a las 2:30, ¿ya? Vamos a hablar un poco de los conceptos generales sobre la biología, un poco diversidad y también implicancias biotecnológicas que tienen un tipo de microorganismos que son los hongos, ¿ya? Y me voy a focalizar más en los hongos filamentosos, ya que durante los estudios creo que han visto más tópicos sobre levaduras, que es otro de los tipos de hongos unicelulares, y los filamentosos, que son los pluricelulares, ¿ya? Pero bueno, esta distinción la vamos a ver un poco en esta presentación. También les decía a los compañeros que cualquier duda que vayan teniendo durante la presentación me vayan interrumpiendo nomás. Vale. Los hongos filamentosos, los hongos en general, son un tipo de microorganismos, ¿ya? Que es muy diverso, como van a poder ver, que tienen unas características fisiológicas particulares que les hacen que se agrupen dentro de su propio reino, ¿de acuerdo? Y que además tienen una gran implicancia para el desarrollo de la humanidad, ya que nos han acompañado en el desarrollo de muchos procesos biotecnológicos y, como vamos a ver también, tienen mucho potencial para seguir desarrollando este tipo de procesos. Por lo tanto, durante las dos clases que vamos a ver, vamos a tocar tópicos de biología, el impacto social que han tenido los hongos en el desarrollo de la humanidad también, y el posible uso biotecnológico que se presenta actual y de aquí a futuro. Bueno, lo primero es dar las características generales, ¿ya?, bajo las cuales se agrupan este grupo de microorganismos, que son los hongos. Como les decía, es un grupo muy amplio, muy diverso, eucariontes, ¿ya?, y que pueden ser o pluricelulares. Dentro de los unicelulares se encontrarían las levaduras, y los pluricelulares los hongos filamentosos. Como característica fisiológica general, que van a tener una pared rígida, ¿ya? Una pared que está compuesta principalmente por glucanos, por glicoproteínas, pero también por un polímero fibroso muy importante, que es la quitina, ¿ya?, que va a ser la que le va a dar la rigidez, la estructura, el sustento a las células de los hongos. La quitina también es el polímero del que forman parte el exoesqueleto de los artrópodos, para que se hagan una idea de la dureza que puede, de la resistencia que puede adquirir la pared del hongo con este polímero. Otra característica es que son aerobios en su totalidad, no hay ningún hongo que tenga un procedimiento, un sistema anaerobio. Son heterótrofos, ¿ya? Por lo tanto, van a incorporar los nutrientes orgánicos que requieren, ¿ya?, por procesos principalmente de absorción. La mayoría de los hongos van a ser saprófitos, es decir, que se van a alimentar de materia orgánica inerte, ¿ya? Y también hay algunos que les podemos clasificar como parásitos, ya que se alimentan de materia orgánica viva. Pero en general, como les digo, la mayoría son saprófitos. Y como característica también particular, se van a poder reproducir tanto sexual como asexualmente. Y esta es una de las características principales morfológicas que nos permiten la clasificación de los hongos. Como les decía, dentro de su morfología podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Uno, que son los hongos levaduriformes o levaduras, que van a ser unicelulares y por lo tanto están constituidas por células aisladas de unos 3 a 10 micrómetros de diámetro. Ya no voy a ahondar mucho más, como les digo, en las levaduras, porque ya lo tocan en otros tópicos en más profundidad. Y luego se encuentran los hongos filamentosos, los cuales son células alargadas, cilíndricas, que pueden ser de 3 a 10 micrómetros de diámetro, mucha mayor longitud también, y se disponen linealmente, estas células alargadas, en hifas. O sea, en el fondo son células contiguas, ¿ya?, que forman estos filamentos que se conocen como hifas. Las hifas van a crecer desde un tubo germinativo, ya lo vamos a ver ahora en alguna foto, que nace de una espora, ¿ya?, y se va formando por elongación del extremo distal. Un conjunto de hifas es lo que se conoce también como micelio.
Macroscópicamente, ¿cómo podemos ver nosotros la morfología de los hongos filamentosos? Según el tipo o organización que tengan estos filamentos, estas hifas que se forman, ¿ya? Hay algunos que son los hongos microscópicos que solamente vamos a ver unas estructuras que se generan, el micelio propiamente tal, por el entrecruzamiento de la hifa y que al ir incrementando su tamaño llega a ser macroscópico y lo podemos visualizar, que sería lo que estamos viendo en estas placas que les presento aquí en la diapositiva. Uno puede ver que van a ser como una especie a lo mejor de motas de aspecto algodonoso o también pueden tener otro tipo de texturas como vellosos, etcétera, y con muy variados colores. Después se encuentra otro tipo de estructuras en los cuales las hifas ya van a poseer cierto grado de organización y por eso a veces lo van a encontrar en algunos textos como referidos como tissue-like. ¿Ya? Pero no llegan a ser, nunca llegan a formar una verdadera estructura tisular. ¿De acuerdo? No es un órgano ni un tejido como tal. ¿Dónde surgen los hongos? Bueno, en la teoría esta del Luca, ¿cierto? Del antecesor universal, se pueden dividir después los organismos en bacterias, cierto, arqueas y eucaria. ¿Ya? Los hongos pertenecerían a esta eucaria y particularmente a un supergrupo que se denomina opistonca, ¿ya? Que se originó teniendo células flageladas y a partir de este supergrupo, hace como unos 800.000 millones de años se calcula, surge los hongos, ¿ya? Y que se agrupan por sus características, como vamos a ver ahora, dentro de un reino propio que se denomina el reino fungi. Esto se me repitió. Vale. Entonces, los hongos filamentosos, los hongos en general, no forman, digamos, un grupo monofilético como tal. ¿De acuerdo? No se le ha encontrado y probablemente no tengan un ancestro común. Sin embargo, se les ha agrupado dentro de los hongos, dentro del reino eucaria, ya que tienen un conjunto de características que probablemente sean porque las posean comunes por una evolución convergente, ya más que por poseer un ancestro común. Dentro de todo este reino, con estas características comunes, que son las que hemos mencionado al principio, que son heterótrofos, aeróbicos, que se reproducen sexualmente, que tienen estas estructuras que pueden ser pluricelulares, se distinguen 4 filas, ¿ya? Citrodiomicota, zigomicota, ascomicota y basidiomicota. La chidriomicota, ¿ya? Son aquellos que van a tener unas esporas mótiles, que son las únicas que van a tener, de hecho, esporas con cierta motilidad, que en particular se están flageladas. Los zigomicota poseen unas estructuras de esporas que son esporas dicarióticas, es decir, que van a tener 2 núcleos. Estos 2 grupos, chidriomicota y zigomicota, son los que se denominan linajes tempranos o ancestrales. ¿De acuerdo? Los linajes que están más cercanos en la evolución son ascomicota y basidiomicota. Y son los hongos modernos más estudiados, de los cuales tenemos más conocimiento y también que presentan una mayor diversidad. Actualmente, como les digo, son los más estudiados, estos 2 filos. Dentro de los hongos, entonces, tenemos los ancestrales, que son los 2 primeros filos que les he mencionado, y el filo ascomicota y basidiomicota. Estos filos, a su vez, les podemos agrupar en un subreino que se denomina dicaria, que son hongos que en alguna etapa del ciclo de la vida van a tener células con 2 o más núcleos no fusionados, ¿ya? Y esto lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle cuando veamos el ciclo de reproducción asexual, el ciclo de reproducción sexual. Pero de aquí viene el nombre de que vean que a veces los denominan como pertenecientes al subreino dicaria. ¿Cuáles son las diferencias que me permiten a mí en general poder discernir o discriminar entre un hongo del género del filo ascomicota o del filo basidiomicota?
Si bien hay diferencias filogenéticas que son importantes entre ambos grupos, que ahora no vamos a andar en ellas, me quiero centrar en la diferencia a nivel morfológico principal que hay entre estos dos grupos, ¿ya? Que está basada en todas las diferencias morfológicas que se derivan debido a la diferencia que tienen en el ciclo de reproducción sexual. Ambos, tanto el género Ascomycota como Basidiomycota, van a tener un ciclo de reproducción asexual que involucra la producción de conidióforos y a partir de ahí de conidias, ¿de acuerdo? Lo cual, en principio, morfológicamente no nos permite discernir una Ascomycota de un Basidiomycota. Sin embargo, cuando el hongo desarrolla su ciclo de reproducción sexual, podemos discernir dos tipos de producción de esporas sexuales. Uno, que es en una especie de bolsitas o ascas, donde se encontrarían las esporas que, que se forman por fusión de núcleos. En este caso, se denominan ascosporas, ¿de acuerdo? Y son unas bolsas internas que tienen unos 8 ascosporas habitualmente, ¿ya? Y que se deben de romper para que estas esporas se liberen al medio. En el caso del reino Basidiomycota, las estructuras sexuales que se forman se denominan basidios, ¿de acuerdo? Y en este caso van a estar formadas, los basidios van a generar 4 basidiosporas. También se forman por fusiones de los núcleos, ¿de acuerdo? Pero en este caso además son exoesporas, están expuestas. ¿Cómo es el ciclo de vida general de un hongo? Como les he comentado, pueden tener o un ciclo de reproducción asexual o un ciclo de reproducción sexual. Y por lo tanto aquí les he integrado en este gráfico los dos. También les he puesto abajo un poco la definición. Pues estamos hablando de las esporas, que son el agente de diseminación de material genético que poseen los hongos. Supuse que todos sabían más o menos lo que era una espora. ¿Todos conocen el término espora? ¿O es una terminología nueva? Sí, profe, todo. ¿Sí? Sí. Vale. Bien. Como saben, además, las esporas, en particular en los hongos, son muy resistentes, ¿de acuerdo? Tienen una capacidad de resistencia ante ambientes externos como desecación, temperaturas extremas, etcétera, hasta que encuentran las condiciones adecuadas para su germinación. Son agentes muy resistentes y por lo mismo también, cuando uno quiere desinfectar superficies que han tenido hongos, también se deben de emplear métodos lo suficientemente fuertes para poder desinfectar todas aquellas superficies que hayan tenido o tengan contacto con esporas o el ambiente en general. Bueno, entonces, a partir de la formación de las esporas, ¿cierto?, del agente este diseminador del material genético, se produce la germinación, ¿ya? Y de la germinación se genera, por crecimiento, desarrollo vegetativo, el micelio, y el micelio, en algún momento de su crecimiento, genera las estructuras generadoras de esporas que vuelven a diseminar esporas al ambiente y así se genera este ciclo de reproducción asexual. El de reproducción sexual es más complejo, ya a partir de las esporas germinan, se forma el micelio. En algún momento del desarrollo también de este micelio se da lugar la fusión del citoplasma, formando el proceso que se denomina como plasmogamia, ¿ya? Y genera un estado heterocariótico, ¿de acuerdo? Es decir, hay células que van a tener 2 núcleos. Después se va a dar el proceso de cariogamia, en el cual se va a dar la fusión de los núcleos generando el cigoto y a través de la meiosis voy a obtener las esporas, que después vuelven a germinar y este sería el ciclo de reproducción sexual. Como pueden ver, en el ciclo de vida, la plasmogamia y la cariogamia están separados, incluso a veces bastante separados, de acuerdo en el desarrollo del hongo en el tiempo, lo cual le da la característica esta especial de que pueden tener células con 2 núcleos, lo que les clasifica dentro del reino de Icaria que les había comentado anteriormente. Viendo más detalle cómo sería la reproducción asexual de los hongos. Bueno, partimos de la espora,
¿cierto?, la germinación de esta espora, y como vemos vamos a ver 3 etapas que están muy marcadas dentro de este ciclo de vida. Uno es la conidiación, formación de las conidias, la germinación de estas conidias y el crecimiento vegetativo, micelio y desarrollo sexual. Dentro de la germinación, que vamos a ver un poco más adelante cómo se ve en algunas fotos que les voy a mostrar, el crecimiento vegetativo, que sería la formación de este micelio, y el desarrollo sexual implica la formación de una serie de estructuras, ya desde las cuales se van a generar las esporas. Estas son las estructuras principales en las cuales se forma un pie, se genera después una vesícula, la médula, que es cuando empieza a formarse estas especie de mini hifas, a través de las cuales se generan ya las estructuras finales desde donde nacen las esporas, y el conjunto en total es lo que se conoce como conidióforo, ¿ya? Y el procedimiento se denomina conidiación. Una vez que se liberan las esporas, ya volvemos al inicio del ciclo. Me fui para atrás, no sé por qué. A ver. Ahí. Mira, aquí les he puesto una foto en la cual podemos ver la etapa de germinación en el tiempo. En este proceso, dentro de la espora van a ocurrir un montón de cambios metabólicos, obviamente. Aquí tienen, para que vean el tamaño también como referencia, una barrita, que ahora no recuerdo cuál era el tamaño de la misma, pero para que vean, se hagan una idea de cómo va aumentando el tamaño. Al principio, la espora lo primero que hace es que se va sometiendo a un proceso como de hinchamiento, va creciendo de tamaño. ¿Ya? Entonces uno puede ir observando al microscopio cómo se va incrementando el tamaño. Esto quiere decir que ya se está preparando la formación del tubo germinativo, ¿ya?, que aparece como una especie de protuberancia, ¿ya?, en la espora. Y a partir de ese tubo germinativo, ya por crecimiento apical, vamos a ir viendo cómo se va generando toda la hifa y ya ramificaciones de la hifa que nos va a generar el micelio. En esta foto son de unas esporas de penicillium. Ya vemos que el tiempo hasta que se forma un micelio son unas 14 horas, pero este tiempo es muy variable, ¿ya? En general, el tiempo de germinación de un hongo varía entre las 2 y las 6 horas, normalmente los hongos mesófilos, pero hay otro tipo de hongos, particularmente aquellos que crecen en climas más, digamos, extremos, que tienen otros tiempos de germinación. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio trabajábamos con un hongo psicrotolerante que pertenecen al género Pseudoginoascus, y el tiempo de germinación que tienen estos hongos está en torno a las 20 horas. ¿De acuerdo? Es decir, desde que tenemos la espora formada hasta que se forma. Se puede observar la formación del tubo germinativo, transcurren unas 20 horas, ¿ya? Para que vean la gran diversidad que puede haber en el tiempo del desarrollo de este procedimiento. ¿Profe? Disculpa. Gracias. En la hora 4, ¿se Son dividió o son 2 esporas? No, son 2 esporas juntas, sí. Lo que pasa es que justo en la foto salieron 2, pero tienen que ver una, y lo que hay que ver, digamos, es la diferencia de tamaño, cómo se va hinchando la espora. Ya que eso es indicativo de que ya se está formando, se va a formar en algún momento el tubo germinativo. Gracias, profe. Mi pregunta era la misma. Era la misma, vale. Sí, como quería saber si acaso se juntaban las esporas. No. Okay. No hay un proceso de fusión de esporas. Okay. Vale. Entonces, ya hemos visto, ¿cierto?, que a partir de la espora se forma el tubo germinativo, va creciendo el micelio, y como pueden ver, no solamente es en una dirección, sino que se va ramificando, y se genera este gran entramado de hifas que constituyen el micelio, que
Aquí los pueden ver distintos tipos en una foto, ven que son como una especie de raíces. Las hay de variadas formas, anchos también. Algunas presentan septos, se pueden ver los septos que diferencian las distintas células, otras no tienen septo. Por lo tanto, no podemos diferenciar una célula de otra y en la misma hifa hay varios núcleos, se pueden observar varios núcleos. Y al final, lo que uno observa macroscópicamente de este entramado de hifas, ¿ya?, son las colonias que podemos ver formadas en las placas Petri. Bueno, disculpen, pero hoy tengo el... Ya hemos visto visualmente cómo crece, pero ahora la pregunta es cómo se va generando durante el crecimiento vegetativo esta hifa. El crecimiento vegetativo en un hongo está polarizado, es decir, la dirección del crecimiento ya está predeterminada y el hongo va a crecer siempre en la zona apical, es decir, en las zonas de los extremos. Aquí representamos una célula dentro del micelio. ¿Ven? Se forma el septo, que pueden estar comunicados generalmente una célula con otra dentro de la hifa, los distintos organelos que constituyen la célula del hongo, y vemos que siempre se va a organizar cuando está el crecimiento en una dirección para hacerlo. ¿Cómo se hace esto? Bien, como les digo, el crecimiento está polarizado y hay una especie de coreógrafo en este crecimiento, que se denomina Spitzenhorper, que es como un crecimiento aunado, ¿de acuerdo? Coordinado. ¿En qué consiste este término? Este término en el fondo es que hay un conjunto, ¿ven? Acá, es esto que se forma, este centro que se forma aquí en la región apical, que si lo observan en detalle, hay como un montón de puntitos. ¿Lo ven? Todos estos puntitos son vesículas que se forman, que se generan, que se coordinan en esta región apical. ¿Por qué? Porque para el crecimiento del hongo, para que pueda crecer la hifa, tiene que haber una remodelación de la pared fúngica. La pared fúngica, como les dije anteriormente, es una pared bastante rígida, ¿de acuerdo? Entonces, se genera el citoplasma, no es tan plástica como la membrana plasmática, que el crecimiento se puede ir dando a medida que se van incorporando nuevos componentes, ¿ya? Entonces, lo que requiere para que pueda crecer la hifa del hongo es hacer una remodelación de esta pared que va a implicar la ruptura de la pared y la generación de nueva pared, ¿ya? Como les había dicho antes, la pared va a estar formada por glucanos, por glicoproteínas y, sobre todo, por quitina, que es la que le va a dar esta rigidez. Entonces, en este centro lo que tenemos son un montón, perdón, es que se me vuelve loco el ratón y no consigo que avance aquí, de vesículas, ¿ya? Hasta el momento la hipótesis que se acepta sobre cómo se construye y se va formando este crecimiento vegetativo es que se va produciendo una destrucción y síntesis simultánea de la pared y que está coordinada por este centro que les he comentado, que en el fondo es un conjunto de vesículas que poseen enzimas líticas, que poseen vesículas, que son vesículas con enzimas sintetasas, ¿ya? Y con enzimas intercrujantes que en el fondo lo que nos van haciendo es ir degradando la pared a medida que la van generando y ello va permitiendo el crecimiento del hongo. Y todo va dirigido en una misma dirección, por eso se dice que el crecimiento es apical, desde los extremos. Perdón con el ratón, pero hoy no me quiere obedecer mucho. Vale. Vamos a entrar ahora un poco a ver visualmente y el conocer los ciclos de los desarrollos de reproducción, tanto sexual como asexual. En esta foto les muestro, mira, tienen una hifa y en esta hifa se va a ir desarrollando todas las estructuras que antes un poco les indiqué. ¿Ven? Se va inflando, se va formando estas vesículas y a partir de aquí ya se forma la métula
y después se van generando estas otras estructuras desde de las cuales se generan las esporas. Y todo este conjunto, ¿ya?, de diferenciación, especiación desde la hifa, desde el punto A que viene la hifa, ¿bien?, ven cómo se va especializando y formando una serie de estructuras que generan finalmente las esporas. Todo esto es lo que se conoce como conidióforos. Las formas de los conidióforos son muy diversas dentro del reino hongo, ¿ya? Y de hecho es una de las características que por muchos años sirvieron para diferenciar micromorfológicamente a un género o una especie de otro. Por ejemplo, este en particular que tienen aquí es un conidióforo del género Penicillium, ¿ya?, que se denomina así porque tiene como una especie de aspecto de pincel. Hay otra serie de, tipos de conidióforos, por ejemplo de los Aspergillus, que son como redonditos y de ahí sale como una especie de escobillón, ¿ya? Entonces, como ven, hay distintas estructuras de muy distintos tipos y eso, como les digo, sirvió para diferenciar también macromorfológicamente a un hongo de otro, micromorfológicamente, quiero decir. Vale. La formación, ¿qué es lo que gatilla la formación de las esporas? Habitualmente son un montón de estímulos ambientales, como pueden ser estímulos aéreos del tipo que haya una hiperoxia, desecación, estímulos también relacionados con la luz, ¿ya?, estímulos osmóticos, de estrés osmótico, cambios en la concentración salina, y de los más importantes se encontrarían la limitación de nutrientes, principalmente la limitación de nitrógeno y la limitación de carbono, y todo ello gatillaría ya la producción de estos conidióforos y por lo tanto de las estructuras. Los mecanismos de cómo se relacionan estos estímulos medioambientales con la producción del conidióforo en sí, en la mayoría de los casos todavía no está determinada. Vale. En este ciclo, ahora les voy a mostrar la reproducción asexual. Recuerden que todos los hongos, tanto ascomicetes como basidiomicetes, ya van a tener el ciclo de reproducción asexual, que es el que le hemos visto hasta ahora, y ahora, adicionalmente, van a presentar un ciclo de reproducción sexual. Este ciclo de reproducción sexual ya es distinto entre ascomicete y basidiomicete. Y vamos a ver ambos ahora. Ya, como ven, bueno, una vez que se forma... ¿Sí? ¿La puedo interrumpir antes? Es que Sí. estoy medio perdida en que si es que cuando hay reproducción asexual, ¿el organismo sería haploide o diploide? ¿Cuando hay reproducción qué? Asexual. Haploide. O sea, porque... ya. Todo el organismo y la hifa serían haploide. Sí, haploide. ¿Ya? Gracias, Los únicos estados que va a haber diploide va a ser en la reproducción sexual. Ya, muchas gracias. ¿Vale? Mira, aquí, de hecho, en los colores no se ve a lo mejor muy bien, pero vamos a ver que el hongo va a pasar por el estado haploide, ya que es en el que está la espora y es en el que se genera el micelio durante todo el ciclo de reproducción asexual. Se muestra como haploide. Después vamos a ver que también presenta el estadio dicariótico, que se representa como N más N, ¿ya? Porque son dos núcleos que todavía no se han fusionado. Ya, como les dije antes, en los hongos la osmogamia y la cariogamia están bastante separadas en el tiempo y por lo tanto va a haber un espacio, un tiempo, ya, en el cual van a estar los dos núcleos juntos dentro de la misma célula, pero sin fusionarse. Y después ya está el estado diploide, que ya se representa como 2N. ¿Sí? Vale, una vez que tenemos, bueno, se forman las esporas sexuales en este caso, que se denominan ascosporas por ser ascomicetes. Ahora vamos a ver cómo se generan, pero partimos de la ascospora. La ascospora germina, se forma el tubo germinativo, igual que vimos antes, ¿ya? Y en un momento, cuando ya está generado todo aquí ven, está incluido, porque se puede dar a la vez tanto el estado de reproducción asexual como sexual, se puede observar en el mismo momento, en el mismo micelio. ¿Ya? Eso va a depender mucho de las condiciones externas, o sea, de las condiciones en las que esté el hongo. Hay veces que solamente se observa sexual, hay veces que solamente se observa sexual y hay veces que se pueden observar ambas.
Lo general es que todos los hongos se van a producir, al menos en condiciones de laboratorio, una reproducción asexual. Es más complejo ver la reproducción sexual. Esta es la reproducción sexual, que es la que acabamos de ver ahora, ¿ya? Lo dejamos ahí y ahora nos fijamos en esta parte de aquí donde está el micelio. Como ven, los núcleos ya tienen esta característica de tener distintos tipos de mating tape, ¿ya? Ahora vamos a andar un poco más en eso. Dentro del mismo micelio se da, por lo tanto, la plasmogamia. Ya se va a dar la fusión de estas células. Estoy viendo el chat, un segundo. Sí, ahora lo vamos a ver eso, lo del mating tape un poquito más ahora en la siguiente diapositiva. Lo van a entender enseguida. Se va a dar la fusión ya de las células. Se va a generar entonces este estado dicariótico en el cual voy a tener los dos núcleos, ¿ya? Posteriormente se va a dar la cariogamia, vamos a tener la fusión de estos núcleos, se me van a generar entonces ahora los núcleos diploides y el núcleo diploide, se lo estoy marcando acá, mediante meiosis se generan los 4 núcleos haploides y después se forma una mitosis y tenemos 8 esporas haploides que se generan dentro de una bolsa o asca, ¿ya? Y cada una de ellas, por lo tanto, está formada por la recombinación genética de esos dos núcleos. La liberación de estas ascosporas da lugar a, de nuevo, el ciclo. Entonces, los hechos importantes acá van a ser la plasmogamia, es decir, la unión de las células, que me va a generar estas células con dos núcleos, la cariogamia, que va a ser la fusión, y la generación de las 8 ascosporas haploides. Lo que va después de la cariogamia. Sí, una vez que ya se ha fundido los núcleos y tenemos núcleos diploides, ¿ya? Se da un proceso de meiosis, ¿ya? Y ahora entonces tenemos células con núcleos haploides. Y después de la meiosis se da una mitosis que me generan ya 8, ¿ya? Mediante el proceso de mitosis, a partir de una célula haploide tenemos 2, entonces tenemos 8 ascosporas que se generan dentro de estas saquitas que se llaman ascas y por eso a estas esporas en particular las denominamos ascosporas. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? ¿Quién preguntaba en el chat? Sí, profe, dice que sí. Vale, vale. Profe, ¿la hifa siempre va a ser dicariótica en este caso? No, la hifa solamente es dicariótica cuando se da la plasmogamia. Es decir, cuando se ha iniciado el ciclo de reproducción sexual. Hasta entonces la hifa es haploide. ¿Y cuando se forman las esporas también permanece como dicariótica o también se forma como el núcleo diploide? No, la espora ya, cuando se forma ya directamente la espora, es dicariótica. O sea, en la asca, digamos, tenemos todavía un estado dicariótico. ¿Ya? Y después ya se da la cariogamia, ya se da la fusión de los núcleos en el asca. ¿Ven? Y entonces ya tenemos el núcleo diploide. No, claro, me refería en la hifa, en la zona de la hifa que es dicariótica. No, eso ya, todo esto se genera ya en la estructura que me está formando la espora, no en la hifa. Ah, ya, la hifa se queda tal cual. Sí, exactamente. Ya. Porque mira, en todas estas estructuras que se forman en el ascocarpo, en esta estructura la célula es dicariótica. A ver, primero tenemos la hifa normal, que es el cuerpo vegetativo del hongo normal.
¿ya? Después se da la plasmogamia, que es cuando se juntan, ¿ya? Se unen estos, se da la fusión de las células y a partir de ahí se genera hifa, que es dicariótica, la hifa. Y desde esta hifa dicariótica se generan estructuras que me van a generar, en las cuales se va a dar la cariogamia y van a formar los núcleos diploides. Ah, ya, entonces tiene como hifas de 3 tipos. O sea, Claro. dicariótica y los mating type, que son distintos. Claro, aquí tenemos hifas que, si se fijan, son haploides. ¿Vale? Fijémonos que estos, hasta un poquito más adelante, que veamos lo del mating type, tenemos hifas que son haploides. ¿De acuerdo? Una vez que se da la plasmogamia, se me van a generar hifa dicariótica, que se forman en estos cuerpos que se denominan ascocarpos, que tienen distintos tipos de morfologías. Los pueden encontrar que se llaman apotecios, cleistrotecios, pero depende de la forma que adopta esta estructura, que en el fondo es un conjunto de hifas que son dicarióticas. Y desde estas hifas dicarióticas se generan las ascas, que son, ¿ven? De la hifa dicariótica se genera la asca, que es dicariótica, y ahí se da la fusión de los núcleos y pasamos ya a que se generen lo que son las esporas diploides. Se forma la estructura de la espora. ¿Lo entienden? Porque igual Sí, es un entendí poco todo. raro al principio, ¿sí? Profe, una No, duda, entendí todo, profe. ¿esta reproducción se produce entre dos individuos diferentes o es el mismo individuo que se Sí. como se autogermina? Un segundito. Vamos a ver primero el ciclo y ahora vemos esa parte que dices, que está relacionada con el mating tape también. ¿Ya? Ok, gracias. Aquí tenemos ahora la reproducción sexual del basidiomicete, que en esencia va a ser lo mismo que hemos visto ahora, excepto la etapa final, a partir de la cariogamia. Partimos de la basidiospora, ven, tenemos el micelio también haploide, ¿ya? Después, este micelio haploide se da el fenómeno de plasmogamia, es decir, me va a generar micelio que es dicariótico, ¿ya? Las células tienen 2 núcleos, N más N, y este micelio dicariótico genera estas estructuras, que en este caso son ascocarpos, en este caso se denominan basidiocarpos, que también tienen distintas formas, y en este caso se forman las estructuras dicarióticas, que como les dije, las esporas aquí van a ser externas, o sea, se forman hacia afuera, no recogidas en bolsitas como ocurría con el ascomicete. Desde estas estructuras dicarióticas, entonces se da la cariogamia, la fusión de los núcleos, y se me forman los núcleos entonces y las esporas diploides, que mediante el proceso de meiosis obtenemos entonces los núcleos haploides. Y en este caso no hay un proceso de mitosis, por lo tanto las basidiosporas se forman de a 4. ¿Ven? Entonces se genera el basidio, carpo, y ven que se forman 4 basidiosporas, que se ven aquí en esta estructura, que son independientes, se forman, si se fijan, por separado, y como les digo, no están recogidas en una bolsita como ocurría en el caso de los ascomicetes. Entonces aquí las partes importantes, son, por lo tanto, el proceso de plasmogamia, que ahora lo vamos a ver un poco en más detalle, la cariogamia, y también, una vez que se forma el meiosis, obtenemos ya los núcleos haploides de las basidiosporas. Y ahora estoy tratando de pasar la diapositiva de nuevo. Ya. Profesora, Sí. una pregunta. ¿En basidiomicetos no se generan estas estructuras para para la unión de las hifas de los dos hongos? Que en ascomiceto aparecían 2 estructuras como especializadas donde se fusionaban las hifas. Esta. Ah, No, donde había ascogol. ¿esta? ¿Estos? Sí. No, no se forman. Es una etapa como previa al ascocarpio. Ya, muchas ¿Vale? gracias. Y en los basidiomicetos no se forman.
La reproducción sexual, tanto de las comicete como de basidiomicete, es bien compleja macromorfológicamente. O sea, digo macro porque lo estamos viendo aquí, pero en realidad es micro. Es bien compleja, ¿ya? Porque se van generando múltiples estructuras distintas y cada una de ellas se le ha asignado un nombre, ¿ya? Entonces, yo aquí he tratado de que entiendan el ciclo completo, pero de una forma, digamos, sencilla de qué es lo que va ocurriendo con el material genético, de cómo se va a generar finalmente la espora, ¿ya? Más que todas las estructuras que se van formando. Porque, como les digo, esta formación de estructuras es bien complicada. En esta diapositiva les he tratado un poco de resumir un poco la diferencia fundamental que me va a permitir diferenciar un ascomicete de un basidiomicete. En el ascomicete, como les dije, se forma una asca. ¿Ya? En esta asca, en esta bolsita, se da la fusión de los núcleos, ¿vale? Y a partir de ahí se generan los procesos de meiosis, mitosis, ¿ya? Y obtenemos 8 núcleos que van a generar posteriormente las esporas, 8 núcleos, ¿de acuerdo? Que van a generar las 8 ascosporas que se encuentran, por lo tanto, metidas dentro de esta bolsita que se había formado inicialmente. En los basidiomycetes se forma el basidio, que va a ser donde va a ocurrir la formación, la fusión del núcleo, el proceso de plasmeogamia, ¿ya? Y a partir de ahí se va a dar la fusión de los núcleos, perdón, me he repetido, la meiosis, ¿ya? Se generan los 4 núcleos, ya haploides, y a partir de aquí se generan estas estructuras en las cuales ya se forman con estos 4 núcleos las basidiosporas, que ya se encuentran en unas estructuras que son como externas, ¿ya? ¿Cómo se realiza la fusión de estos núcleos? ¿Ya? ¿Qué características hay para que puedan darse la fusión? Claro, primero, ven que tenemos 2 tipos, pero cuando se da la plasmogamia, que en el fondo es la unión de las células, ven que tenemos los 2 núcleos juntos, pero que no se han unido. El proceso de cariogamia va a ser el que me va a generar después los núcleos diploides. Para que se pueda dar este proceso de cariogamia, ¿ya? Los núcleos tienen que tener unos receptores específicos, ¿ya? Que están codificados en unos determinados genes. Estos genes están activados por un producto génico que es lo que se conoce en hongos como el locus mat, ¿ya? Y eso va a hacer que solamente se vayan a poder cruzar, es decir, solamente se van a poder fusionar núcleos que tengan apareamiento contrario, que tengan estos receptores cruzados y que por lo tanto se puedan aparear entre sí. Acá esto está representado ya por el matching tape más o menos, ya que eso genera que sean receptores que son por lo tanto de signo contrario y que generan este acoplamiento, que en el fondo, como les digo, lo que quieren decir es que se van a poder fusionar las membranas y generar este núcleo dicariótico. ¿Ya? Este sistema MAT que controla este apareamiento genera que haya lo que se denomina homotalismo o heterotalismo dentro de los hongos. Si las hifas dentro de la misma género, dentro del mismo linaje producido por la misma espora, se generan hifas que desarrollan los 2 tipos de receptores. ¿Ya? Una hifa lleva uno, otras hifas llevan otro. ¿Ya? Eso va a depender, ¿ya?, de la expresión de estos locus, porque la mayoría de los hongos, ¿ya?, son hermafroditas en este sentido.
¿ya? Es decir, se autofecundan a sí mismos. Es necesario que tengan entonces estos dos tipos para que pueda darse la posterior fusión y generen la célula dicariótica. Hay hongos que no se ha visto que requieren, ¿ya?, de otro linaje distinto, porque ellos mismos solamente generan un tipo de matching tape, o el más o el menos, se denominan así, pero es para diferenciar que hay dos. Pero en general, como les digo, la mayoría de los hongos son heterotálicos, es decir, van a producir de los dos y por lo tanto va a poder generar los ciclos de reproducción sexual que acabamos de ver. Porque en el fondo, como les digo, son hermafroditas y ellos mismos generan los dos tipos que se requieren para autofecundarse y poder dar el ciclo de reproducción sexual. Partiendo todo ello, como les digo, de la misma espora, o sea, del mismo linaje, y que en función de que se active un locus o otro locus dentro del sistema MAT, ya va a generar que una hifa tenga un matching tape o tenga un tipo de receptores y la otra hifa tenga el otro tipo de receptores, que ambos son compatibles y permiten la posterior fusión de estos núcleos. Esto es lo que se conoce como homotalismo, ¿ya? Y como les digo, algunos hongos muy raros han visto que pueden presentar un heterotalismo, es decir, que a partir de una misma espora solamente se va a desarrollar a partir de ese linaje un único tipo de MAT, es decir, solamente se expresa un receptor y por lo tanto necesita un hongo de otro linaje para poderse fecundar y desarrollar el tipo de reproducción sexual. Todo esto independiente de que pueda darse el ciclo de reproducción asexual. ¿Lo has entendido, Laura, que era la que preguntabas por el matching tape? Sí, gracias. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Está el heterotalismo y el talismo? ¿Cómo era? Homotalismo y heterotalismo. Ah, ya. ¿Y el homotalismo cuál era? ¿Perdón? El que él mismo se autofecunda, porque puede desarrollar los dos receptores que se requieren para que se dé la fusión de los núcleos. Gracias. ¿Vale? ¿Profe? Sí. El homotalismo igual puede hacer las dos cosas, puede autofecundarse, pero también podría como relacionarse con otro tipo de hongo. Exactamente. ¿Cierto? Tiene toda esa posibilidad también, sí. Vale, gracias. Vale, de aquí surge también una pregunta, es de por qué no se ha observado reproducción sexual en todos los hongos, ¿ya? Entonces, porque hay muchos hongos que uno los cultiva en laboratorio y espera poder ver cómo se forman estas estructuras sexuales y no las ve nunca, siempre únicamente genera una reproducción asexual, lo cual está fenomenal cuando uno está trabajando genéticamente con ellos porque te aseguras de que solamente estás trabajando con un organismo haploide. Y para secuenciar y todo esto, como ustedes saben, esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que hace que en algunos casos se observe o no esta reproducción sexual? En el fondo se induzca esta reproducción sexual. La mayor parte de las condiciones que se han visto son nutricionales y también que requieren de ciertos estímulos ambientales, ¿de acuerdo? Para poder llevar a cabo esta reproducción sexual. Entonces, en muchos casos, si yo no quiero reproducir esta reproducción sexual dentro del laboratorio, tengo que ir buscando condiciones, principalmente de los medios de cultivo, pero también lumínicas, son esas dos las que se suelen más utilizar para poder gatillar que se produzca esta reproducción sexual. Pero como les digo, en condiciones de laboratorio no es fácil observarlo en muchos de los géneros. ¿Ya? Y después está esta versión de que no se sabe muy bien si todos los hongos son en realidad heterotálicos o si son homotálicos, pero lo que se observa experimentalmente es que la mayoría van a ser homotálicos porque no requieren de un linaje para la reproducción asexual, aunque persiste la duda de que haya ciertos géneros o especies que puedan ser heterotálicas y requieran de ese linaje. ¿Ya? Esta parte todavía no está muy, muy clara. Ya, y creo que ya me he pasado incluso del tiempo, pero lo vamos a dejar hasta aquí, luego continuamos en la tarde, pero me gustaría terminar con esta última diapositiva, en la cual hago una diferenciación entre bacteria y hongo.
principalmente porque la mayor parte del trabajo que después vayan a hacer en el laboratorio o con lo que vayan a trabajar de manipulación genética va a ser con bacterias, ¿ya? Y hay muchas diferencias con respecto a los hongos que van a hacer que la manipulación genética de los hongos sea muy distinta a la que uno lleva a cabo con bacterias. Los procedimientos son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Pues precisamente por todas estas características que diferencian a las bacterias o los hongos, los cuales están aquí un poco esquematizadas y resumidas. Características importantes: las bacterias son procariotas, los hongos son eucariotas, y ya lo que es la formación del núcleo y por lo tanto la formación de esta membrana nuclear ya las diferencia. Las bacterias siempre son unicelulares, los hongos, como ven, tenemos unicelulares en el caso de levaduras, pero la mayoría de los hongos, que son hongos filamentosos, son multicelulares. Las bacterias no tienen organelos, los hongos sí. Bueno, el núcleo, que me hace la diferenciación de eucariota, y la pared celular de la bacteria está compuesta de peptidoglicano, y la pared celular de los hongos está formada por quitina, lo cual le da unas características ya de dureza mucho mayor, y que hace también que los procesos, por ejemplo, de transformación de los hongos sean muy más complejos, porque necesitamos romper primero esa pared celular para poder transformar un hongo. Las bacterias tienen 3 formas distintivas: espiral, redonda y forma de varilla, y el hongo varía en formas. Las formas de todas las ascosporas, de todas las estructuras sexuales y asexuales son muy diversas, ¿ya? Pero digamos que la hifa, lo que es la forma tubular de la hifa del hilo, eso es lo que se mantiene en común como característica dentro de los hongos, dentro de la forma, lo que podemos definir como forma. El modo de reproducción en la bacteria es asexual, y en el hongo, como hemos visto, puede ser sexual o asexual. La motilidad: las bacterias pueden ser mótiles teniendo flagelos mediante deslizamiento, etc., pero los hongos no se desplazan, sus células no son mótiles. En cuanto a nutrición, las bacterias pueden ser autótrofas o heterótrofas, y los hongos exclusivamente son heterótrofos. No hay ningún hongo que sea autótrofo. Las bacterias no necesitan de un hospedero para crecer, esa es una característica que comparten con los hongos, que tampoco requieren de hospederos. Y otra característica que comparten también es que pueden provocar enfermedades en el ser humano. ¿De acuerdo? En el caso de los hongos estaría el pie de atleta, aspergilosis, aspergiloma, alergias broncopulmonares, que son principalmente producidas por hongos que se instalan dentro del sistema respiratorio, principalmente en pacientes que son inmunodeprimidos. Vale, entonces lo vamos a dejar hasta acá, y ahí en la tarde vamos a continuar con el